Hola, en este video vamos a resolver un problema de interferencia en una cuña. Nos dice el problema de que una cuña de aire se forma entre dos placas separadas en un borde mediante la acción de un alambre muy delgado. Cuando la cuña se ilumina desde arriba con luz láser de 600 nanómetros de longitud de onda, se observan 30 franjas oscuras. Nos piden calcular el radio del alambre. En esta imagen podemos observar una cuña de aire formada entre dos placas de material ópticamente transparente. Se observa en ellas de que se forman una serie de bandas oscuras y claras alternadamente. ¿Ya? Estas bandas se forman por interferencia por eh, reflexión y vamos a tratar a la luz que incide, como estos ángulos son pequeños, como incidencia casi normal, cuasi normal, en la cual estas franjas se van a formar por interferencia por reflexión cuando la luz se refleja en esta interfase vidrio-aire, y luego interfiere con aquella onda que primero se transmite, recorre el espesor T, se refleja en esta interfase 2 entre aire y vidrio, vuelve a recorrer el espesor T y se vuelve a transmitir. Esas dos ondas son las que pueden tener interferencia constructiva o bien dando lugar a la formación de una banda clara, o bien interferencia destructiva dando lugar a una formación de una banda oscura, dependiendo de cuál sea la condición que tenga que cumplir el espesor. ¿Ya? Compartimos la resolución de problemas. Escribimos aquí la relación de orden existente entre los índices de refracción, como acá esto es aire, necesariamente Na es mayor que Nb y a su vez Nb es menor que Nc. Ya dijimos que en ángulos pequeños la tratamos como incidencia cuasi normal, en la cual suponemos que en toda esta placa incide un haz de longitud de onda 600 nanómetros y en total se observa la formación de 30 franjas oscuras. ¿Ya? El análisis para poder discriminar la condición que ha de cumplir el espesor para que se forme una línea oscura, tenemos que hacerlo necesariamente analizando los cambios de fase introducidos. ¿Ya? Entonces, dijimos anteriormente de que interferían dos ondas. ¿Cuál? La que se refleja en la primera interfase, y vamos a tratar como si fuera incidencia cuasi normal, por tanto aplicamos los coeficientes de Fresnel para incidencia normal. Na, coeficiente de reflexión en la primera interfase, que es esta, Na menos Nb dividido de Na más Nb, de acuerdo a esta relación de orden, nos da un factor positivo. Por tanto, R1, la que se refleja en esta interfase, no experimenta un cambio en su fase. El desfasaje introducido es nulo. ¿Ya? Y sin embargo, aquella que se transmite, recorre una vez el espesor T, se refleja en dos y vuelve a recorrer el espesor T y luego se transmite, aquellos procesos físicos que sufre, que pueden impactar en su cambio de fase, es por un lado reflejarse en dos, reflejarse en esta interfase, y por otro lado recorrer una vez de ida y otra vez de vuelta el espesor T. ¿Ya? Entonces, analizamos el cambio de fase introducido por esos dos procesos, ya que recuerden que la transmisión no determina un cambio en la fase. ¿Ya? El reflejarse en dos, colocamos el coeficiente de Fresnel, Nb menos Nc dividido de Nb más Nc nos da un numerito negativo de acuerdo a esta relación de órdenes. Por tanto, reflejarse en dos de un medio menos denso a uno más denso implica un cambio en su fase de pi radianes. ¿Ya? Por otro lado, recorrer dos veces el espesor cuando el doble del espesor es un número entero de veces la longitud de onda, tenemos que el cambio en la fase introducido es de K por D, D recuerden que es la diferencia de camino óptica seguida,
K es 2pi partido por la longitud de onda en el medio, en la cuña de aire, que es lambda 0, por D, que es la diferencia de camino óptico, cuando cumple el que D, que es 2 veces el espesor, es m lambda 0, se nos va lambda 0 con lambda 0 y nos queda un cambio en la fase de 2mpi. ¿Ya? Y si el doble del espesor llegara a cumplir esta condición de que es un número semientero de veces la longitud de onda, tenemos que el cambio de fase introducido es un número igual a un número impar de veces pi, 2m más 1 veces pi. Por tanto, el cambio de fase total experimentado por R2 será, por un lado, pi más 2m pi si el espesor cumple esta condición, y esto nos da un número total de cambio de fase de un número impar de veces pi, 2m más 1 veces pi, un número impar de veces pi, ¿ya? Y si el espesor llega a cumplir esta otra condición, tenemos que el cambio de fase total introducido es pi más 2m más 1 pi. Esto en total nos da un número par de veces pi, 2 factor de m más 1 por pi. Esto es un número par de veces pi, ¿ya? Si analizamos este modelo como si fuese una incidencia en láminas delgadas, nosotros tenemos que viene la onda incidente y tenemos la primera interfase, que sería esta justamente de aquí, y el cambio de fase total introducido era de 0, es decir, el campo eléctrico reflejado tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico incidente, ¿ya? Y R2, recuerden que experimentaba dos procesos por los cuales podía cambiar de fase. Uno era cuando 2T lambda B nos daba un número impar de veces pi, este que está acá, y cuando 2T es igual a m más un medio lambda B nos da un número par de veces pi. ¿Cuándo existirá interferencia destructiva que se manifiesta a través de una franja oscura? Cuando par interfiere con impar. Luego, eso justamente nos ayuda a discriminar la condición que ha de cumplir el doble del espesor, que sería esta, para que se diera lugar una interferencia destructiva que se manifiesta a través de la formación de una franja oscura. Por tanto, encontramos la condición que ha de cumplir el espesor para que se forma una línea oscura, ¿ya? Despejamos el valor de t, nos da m lambda 0 partido por 2 y analizamos los distintos órdenes de interferencia. ¿Qué nos da m igual a 0? Reemplazando acá nos da un espesor igual a 0. Es decir, estamos hablando de que justo en el punto de contacto entre ambas placas, aquí t igual a 0, resulta que se da lugar una franja brillante que sería, franja oscura, que sería la primera franja oscura, ¿ya? Cuando el orden de interferencia es m igual a 1, nos da la mitad de la longitud de onda como espesor. Eso nos estaría dando la segunda franja oscura. Si seguimos el conteo hacia abajo, la franja oscura número 30 nos estaría dando para un valor de orden igual a 29, ¿ya? 30 franjas oscuras en total se observan y eso nos da un orden de interferencia destructiva igual a 29. Recordémonos que los órdenes son números enteros, ¿ya? Entonces reemplazamos ese valor de m igual a 29, lo reemplazamos en el valor para el cálculo del espesor, que es m lambda 0 partido por 2. Recordemos que ese espesor es el doble del radio del alambre. En este dibujo lo pueden percatarse mejor. El doble del radio del alambre es justamente el espesor que ha de atravesar la onda, de longitud de onda lambda 0, y cuando
justamente en el borde de la misma placa de vidrio, ¿ya? En total, para este haz monocromático, se van a formar 30 franjas oscuras, por tanto, según el análisis que hicimos, nos da un orden igual a 29. Entonces, lo que nosotros queremos es despejar el radio y dijimos que el radio es el doble del radio, es justamente el espesor máximo que le tocará atravesar a ese haz de luz monocromática. Nos da 29 dividido entre 2, pero como hay que despejar el radio, nos queda 29 cuartos la longitud de onda. Reemplazamos el valor de la longitud de ondas, que son 600 nanómetros, y nos queda en total 4,35 por 10 a la menos 6 metros. Recordemos que 10 a la menos 6 es un submúltiplo llamado micro. Por tanto, sería de radio el alambre de un radio igual a 4,35 micrómetros. Por tanto, si tuviéramos que hacer un dibujito de la situación vista, tendríamos que, bueno, aquí se alcanzan a observar en esta placa tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 franjas oscuras. En nuestro caso serían 32 franjas oscuras, ¿ya? Y justo el espesor T igual a 0, que sería este, nos da justo en el borde la primera franja oscura, ¿ya? Bueno, se alcanzan a observar 30 franjas oscuras, y recuerden que el espesor máximo que le toca atravesar es justo el doble del radio del alambre, y justamente el hecho de conocer el número de franjas oscuras nos permitió conocer el orden, y ese orden, utilizando la expresión que debe cumplir el espesor para que se forme una franja oscura, nos permitió de esa manera poder obtener el radio que ha de tener el delgado alambre, del cual se coloca, digamos, en el otro lado de la placa de vidrio. Problema resuelto. Hasta luego.